Bienvenido a una introducción a la regla de diferenciación del producto. La regla del producto nos da una fórmula para encontrar el derivado cuando tenemos el producto de dos funciones vistas aquí. Utilizando la notación de función y visto aquí solo usando fije, la primera función es el derivado de un producto de dos funciones, que es f. X el derivado de la segunda función que es g' más la segunda función que es g. X el derivado de la primera función que es f'. Ahora hice un video que proporciona la regla del producto. Pero comencemos mirando un ejemplo simple. Sabemos la derivada de x a la quinta aplicación de la regla de poder sería 5x a la 1 4. Pero si queremos, podríamos escribir x al quinto como nuestro producto de dos funciones. Podemos escribir esto como x al segundo x al tercero. Entonces, si aplicamos esa regla de producto en este formulario, tenemos la primera función que es x cuadrada, x al derivada de la segunda función, que es x para la tercera más la segunda función, que es x al tercero, x el derivado de la primera función que sería el derivado de x al segundo. Así vamos adelante y encuentre estos dos derivados, y simplifique para asegurarse de que todavía obtenemos 5x al cuarto, que sabemos ser el derivado. Así que tenemos x cuadrado x el derivado de x cubierto sería 3x cuadrado más x al tercero. X el derivado de x al segundo, que debería ser 2x. Bien, esto sería 3x al cuarto, más 2x al cuarto. Que tiene una suma de 5x al cuarto. Aviso como cuando escribimos x al quinto, el producto de dos funciones, y entonces encontrar el derivado, es lo mismo que si aplicamos la regla de poder a x del quinto. ¿Qué es lo que esperamos? Ahora realmente nunca haríamos esto, pero esta es una verificación agradable de que la regla del producto funciona. Echemos un vistazo a un ejemplo más involucrado. Queremos encontrar el derivado de f de x igual la cantidad 4x, 3x la cantidad 2x cuadrado más 3x más 5. Así que esta será nuestra primera función. Lo llamaremos f. Y esta será nuestra segunda función, lo llamaremos g. Y para referencia, tenemos la regla del producto aquí a continuación. Entonces, vamos a configurar la regla del producto, y luego encontrar los derivados en el segundo paso. So f' of x puede ser igual a la primera función que es la cantidad 4x, 3x el derivado de la segunda función, que es 2x cuadrado más 3x más 5. De nuevo encontraremos el derivado en el segundo paso. Además de la segunda función que es 2x cuadrados más 3x más 5x el derivado de la primera función, que es 4x, 3. Tan otra vez aquí tenemos la primera función, fx el derivado de la segunda función más la segunda función x el derivado de la primera función. Así que aquí está nuestra regla de producto. Ahora vamos a encontrar este derivado y luego este derivado, entonces, multiplicar y simplificar. So f' of x será igual a la cantidad 4x, 3x este derivado que sería 4x más 3. Más la cantidad 2x cuadrados más 3x más 5x el derivado de 4x, 3 que sería 4. Ahora encontraremos los dos productos y combinar términos similares. Así que recuerda, aquí tenemos cuatro productos, 1, 2, 3, 4 y aquí distribuiremos los 4, así que tendremos 1, 2, 3 productos. Aquí tenemos 16x cuadrados, y estos son realmente conjugados. Así que tendremos más 12x y luego, 12x, eso será 0. Y luego menos 3x 3x a Siemens, 9 más distribuyendo 4. Tenemos 8x cuadrados más 12x y luego 20. Ahora como términos tenemos 2x términos cuadrados. Y también tenemos dos constantes. Así que nuestro derivado donde f' de x es igual a, que sería 24x cuadrado,
más 12x y luego menos 9 más 20 exactamente igual a 11, tanto tenemos más 11. Esta es nuestra función derivada. Ahora puede estar preguntando si podríamos haber multiplicado todo esto, y luego aplicar la regla de energía básica. En este caso, realmente podemos, así que iré adelante y mostraré qué ocurriría si lo multiplicamos solo para mostrar que obtenemos la misma respuesta. Y ya escribí esto. Si multiplicamos esto, este sería nuestro producto, combinando como términos. Esta sería nuestra función simplificada. Y ahora si aplicamos la regla de energía básica, aviso como tenemos cuadrado 24x, más 12x más 11 y el derivado de menos 15 sería 0. Así que este es el mismo derivado que tuvimos en la diapositiva anterior. Pero en muchos casos multiplicarlo sería mucho más trabajo, y es por eso que la regla del producto es tan útil. Echemos un vistazo a un ejemplo más. De nuevo, este es uno en el que podríamos multiplicarlo, pero habría 9 productos diferentes para encontrar, y luego simplificar antes de que podamos pensar en aplicar la regla de energía. Para ir adelante y aplicar la regla del producto, dejar que esta primera función sea la función phi, la segunda función sea la función g y ahora aplicaremos la regla del producto. Así que nuestro derivado será igual a la primera función, fx el derivado de la segunda función, que es x cuadrado más 3x. 9. Más la segunda función x el derivado de la primera función. Otra vez aviso cómo no encontraré ningún derivado en el primer paso. Acabo de configurar la regla del producto. Ahora volveremos y encontrar el derivado aquí, multiplicar y luego simplificar. El derivado de x squared más 3x. 9 va a ser 2x más 3. Y luego tenemos la segunda función x el derivado de la primera función. Esto debe ser 6x, 1. Ahora multiplicaremos esto y combinar como términos. Y para ayudarnos a simplificar esto, iré a alinear los términos similares verticalmente. Tenemos 3x cuadrados x 2x que son 6x cubiertos. 3x cuadrados x3 eso es más 9x cuadrados. Luego tenemos x 2x que va a ser 2x cuadrados que de nuevo voy a poner por debajo del término cuadrado x aquí. x3 eso, 3x y tenemos 5 por 2x que es más 10x. Otra vez colocaré esto bajo el plazo x. Y tenemos 5 por 3 que es más 15 y ahora tenemos 6 productos más aquí, x cuadrado x 6x, eso es más 6x cubado. X cuadrado x, eso va a ser 1x cuadrado o x cuadrado. Otra vez aviso cómo lo pongo bajo la x columna cuadrada. Luego tenemos 3x x 6x que es más 18x cuadrados. 3x menos 1 eso 3x o 3x. Entonces tenemos menos 9 por 6x que es 54x o 54x y luego menos 9x menos 1 que es más 9. Ok, ahora combinaremos nuestros términos como verticalmente para encontrar nuestra función derivada simplificada. Tenemos 12x cubiertos y luego tenemos 9x cuadrados, 2x cuadrados, 1x cuadrado, eso es 6x cuadrado, más 18x cuadrado, eso es más 24x cuadrado. Mirando los x términos, 3x más 10x, 3x que va a ser 4x, 54x. Esto va a ser 50x y luego 15 más 9 exactamente 24. Para que usted pueda ver que necesitamos ser muy cuidadosos. Al multiplicar esto, ver nuestros signos y asegurarse de combinar los términos similares. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos primeros dos ejemplos útiles. Gracias por ver.